Aquí unidas tenemos dos motos separadas por 2 décadas. Son 2 prototipos de Bultaco, primero y último de una saga que marcó hitos en el mundo del motocross. Se trata de uno de los primeros prototipos de Sherpa S, lo primero que utiliza Bultaco para motocross, y de una moto que prácticamente quedó inédita, que es la Pursan MK15, en este caso en cilindrada 125. Es una moto que, aunque la vean con esta línea agresiva y moderna, es joven, pero ya ha cumplido 26 años. Bultaco inicia su andadura dentro del motocross con unos primeros modelos denominados Sherpa S, donde su principal cualidad es la fiabilidad y la dureza de su motor de 4 velocidades. Este motor causa admiración durante todas las competiciones en las que participa, de manera que hasta incluso la firma Rickman inglesa, grandes fabricantes de motocicletas, incorpora estos motores de 4 marchas en sus chasis, creando la que está denominada como la Pursan Métis o Rickman Métis. Esta moto es de 360 centímetros cúbicos, monocilíndrica, y se vendió exclusivamente en Estados Unidos. Es una moto de enduro, bastante pesada, pero muy de acorde con los gustos americanos. Es relativamente difícil haberla podido ver rodando en España. Tenemos esta moto que es un prototipo, se hizo especialmente para correr en los 2 días internacionales del Escorial, y es una moto denominada Matador. El modelo en concreto es una MK2 y es un prototipo de serie de la fábrica, y con estas se cosecharon bastantes triunfos en aquella época. Esta es la metralla MK2, tiene un magnífico récord, y es que en su día esta moto era la moto más veloz de 250 en 2 tiempos que se fabricaba en el mundo. Conseguía la friolera de 165 km por hora, pero tenemos que tener en cuenta el tipo de frenos y el tipo de carreteras que teníamos. Este prototipo de moto es puramente de fabricación para los pilotos de la casa y no se llegó a fabricar, aunque hubo intentos de hacer una moto similar para el público, pero no se llegó a culminar el modelo y se quedó exclusivamente en moto de fábrica. Se crearon exclusivamente para correr las 24 horas de Montjuïc. Esta en concreto tiene bastantes piezas que en su día se utilizaron en la competición. En concreto, en el año 1970, el cilindro de esta moto estuvo rodando las 24 horas. A pesar de sufrir desperfectos, aguantó las 24 horas y llegaron a ganar esta carrera mítica. La crisis del petróleo acabó con Bultaco y Osa, y Montesa necesitó de ayuda estatal y finalmente de capital japonés. Dos estampas definen a Derby. La primera, un ciudadano rural montado en un ciclomotor que pertenece a la historia de este país y del que llegaron a fabricarse 500.000 de unidades. La segunda imagen es la de un hombre con casco decorado con 3 rayas negras y montado sobre una moto roja como el fuego. Ángel Nieto corrió con muchas marcas, pero la leyenda le recuerda sobre una de las balas rojas de Mollet. El sueño de un ciclista llamado Simeó Rabasa y Singla dio origen a un imperio tan sobrio que ha sido el único en sobrevivir en el sector español. En el año 22, mi abuelo Simeón Rabasa, junto a su hermano José Rabasa, fundan un taller de reparación de bicicletas. Con lo cual se forma Industria Rabasa a partir de los chasis de bicicleta, que es en realidad donde él tiene realmente su conocimiento base. Su negocio sobrevivió a la guerra y dio un salto de calidad en 1950 con la aparición del SRS, un ciclomotor de fabricación completamente propia.
porque luego como empresa se separó. Pero una estaba como Bicicletas Rabasa y luego fue cuando salió el nombre de Derbi, de Derivados Bicicletas. En los años 50 se pensó en desarrollar una moto ya de más grande cilindrada, porque se pasó de una motocicleta que le llamaron SRS, que llevaba las siglas de mi abuelo, Simeón Rabasa Singla, y de ahí se desarrollaron varios modelos en 2,5 y 3,5. En 1961 se alumbra un mito, la Antorcha, un ciclomotor de 49 centímetros cúbicos en el que se han desplazado millones de El españoles. éxito de Antorcha fue más que nada debido a la gran cantidad de gente que está dispuesta a comprar un producto fiable, robusto y económico. Esas son las tres razones por las cuales se vendía. Era un modo que no se rompía casi nunca, iba muy bien y no consumía apenas gasolina. Años más tarde, en 1977, otro ciclomotor automático, Derbi Variant, será construido durante más de 20 años. Hasta tal punto fue así que mientras para media España un ciclomotor se llamaba Vespino, para la otra media se llamaba Derbi Variant. La Variant es un vehículo del todo revolucionario. Entendámonos, revolucionario me refiero a lo que es la concepción como moto. Es decir, parte de la base de un chasis formado por dos mitades y soldado por puntos, es decir, soldado una máquina, que en su época fue un robot, y lleva un motor muy especial porque es un motor que lleva el eje del basculante en la zona de piñón de arrastre, es un elemento coaxial que se llama, y bueno, es un vehículo eminentemente destinado a un sector joven. A finales de los años 60, un mecánico madrileño dispuesto a todo, Ángel Nieto, llega a Derbi. Realmente la época de Nieto fue una época que nos permitió conseguir un gran volumen de ventas, porque en ese momento teníamos una moto que fue la Antorcha, dedicada totalmente a un público seguidor de las carreras de Ángel. Es decir, teníamos una cosa muy relacionada con otra. Tanto Ángel como las motos se vendían porque Ángel gana carreras. Creo que eso es un binomio que en su época significó tanto la consagración de Ángel como corredor, como la consagración de Derbi como fabricante de motos. Ángel Nieto se proclama campeón mundial de motorismo en la categoría de 50 centímetros cúbicos y subcampeón también mundial en la de 125. Su éxito rebasa las fronteras y se rubrica en los grandes premios del extranjero. Con su triunfo en el de la República Democrática Alemana, logra el título de campeón. En el 70, 71 y 72, ese último año, en 50 y 125 centímetros cúbicos, Nieto y Derbi vuelven a ser los mejores del mundo.